nuevos, ¿verdad? Esto pues nos va a servir mucho en cuanto a lo que ya hemos estado trabajando. Voy a empezar a grabar también para después compartirlos. Entonces, el día de hoy les envié este documento Excel al grupo para que lo tuvieran y si lo tienen ahí o van siguiendo el proceso que voy realizando en conjunto, sería buenísimo, ¿no? Para que ustedes pues vayan realizando las diferentes pruebas en este caso y pues vayan contestando a las diferentes preguntas que en su momento pues les voy a hacer. Entonces hoy vamos a variar la mecánica, ya no voy a estar solo explica, explica y explica, sino que pues voy a ir haciendo algunas preguntas que van a servir como recordatorio y al final pues vamos a ir aplicándole y dándole un formato a esto. Y también pues no me va a servir para ir agregando pues ya o realizando una introducción en este caso al trabajo con fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Espero que los demás pues, se vayan incorporando conforme vayamos avanzando. De todos modos, pues estoy grabando esta sesión para podérselas compartir. Empecemos entonces. Esta tablita pues tiene una cantidad más o menos de 240 registros, más o menos, sí, 240. Ahí. Aquí pues me muestra un total, pues esto lo voy a eliminar. Aquí como recordatorio, para eliminar una columna, clic derecho, le damos clic en eliminar y listo, ¿sí? Algo importante de este formato como tal, si ustedes se dan cuenta, pues tiene varias características que debemos ir modificando, ¿verdad? Ahora les hago la primera pregunta. ¿Cómo hago yo para mostrar la cuadrícula de esta hoja de Excel? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Dónde modificamos? ¿Dónde modificamos? ¿O en cuál de las fichas? Pues está la opción para mostrar las líneas de las cuadrículas de la hoja de Excel. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿En dónde está eso? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, veamos esto. Si yo quiero ver o modificar el diseño de esto, o la vista como tal, pues me voy a esta ficha, a la ficha vista. La ficha vista, pues me permite mostrar las líneas, en este caso, de cada una de las cuadrículas que tengo ahí dentro de mi hoja Excel, ¿sí? Entonces, ahí está el primer ejercicio resuelto. Para poder mostrar las líneas, en este caso de división o las líneas de cuadrícula de nuestra hoja Excel, vamos a la ficha vista y desde ahí las agregamos. Ahí también podemos ocultar o mostrar los encabezados, las barras de fórmulas. Por ejemplo, los encabezados son las letras de las columnas o los números, en este caso, de las filas, ¿verdad? Para poder encontrar las posiciones como tal. Veamos otro. A ver, ¿cómo le doy formato como tabla a este conjunto de datos que tengo acá? ¿Se recuerdan ustedes cómo vengo yo y le doy el formato como tabla? ¿En dónde encuentro esa opción? ¿No se acuerdan? ¿Alguien? Voy preguntando si ustedes desean. Hoy están muy tímidos. A ver, a ver. A ver, a ver. Erwin, ¿usted se recuerda cómo darle formato como tabla a esta información? Fíjese, licenciado, que la semana pasada estaba muy mi internet. Entonces, y esta semana tuve muchas actividades de la universidad, no tuve tiempo para ver, Está bien, ver está todo. bien.
¿Está Pero bien, Erwin? este domingo me voy a poner al día. Vale, hay que Ah, repasarlo. Bien, vean, es importante repasarlo. Si no se olvida, cuando uno no repasa algo, se le va a olvidar. Y eso pasa, ¿no? Pero no hay pena. A ver, para poder agregar el formato como tabla, esto está en la ficha inicio, acá. Y aquí tenemos la opción de dar formato como tabla. Tengo los diferentes formatos. Previo a esto, debo seleccionarlo, ¿sí? Debo seleccionar toda la tabla y en base a eso, pues ya le establezco un formato como tal. Pero previo a darle el formato, pues ustedes recordarán, también tengo este problema acá. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros hicimos una modificación? Pero resulta que esta tablita como tal, pues tiene tanto campos numéricos como campos, en este caso, con texto. Si se dan cuenta, los campos numéricos están normalmente orientados al lado eh, derecho y los que tienen un formato de texto están orientados hacia el lado izquierdo. Entonces, para este caso en particular, ¿verdad? Pues yo tengo que venir y puedo aplicar un filtro específicamente. Pero vamos a darle, primero le vamos a dar formato a esto, ¿sí? Para aplicar un formato ya como tabla, me muevo acá, selecciono cualquiera de los diseños. Aquí me pregunta si la tabla tiene encabezados. Yo le doy o lo dejo seleccionado, ¿verdad? Le damos clic en aceptar y listo, ya me aparece el formato como tabla. ¿Por qué necesito el formato como tabla? Porque esto me aplica a la parte de filtros, ¿sí? Y yo puedo venir y buscar filtros numéricos, ¿verdad? O puedo buscar en este caso filtros función a un color y así sucesivamente. O puedo venir yo y filtrar de acuerdo a texto, ¿verdad? Entonces, todo eso pues yo puedo ir organizándolo en este caso. Aquí como son valores numéricos los que tengo que buscar, puedo buscar aquí mayor que, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un dato. Haz de cuentas que voy a colocar 1002. Le doy a aceptar y entonces ahí me va colocando los datos numéricos. Ustedes pueden observar. Ahí está. Y me filtró, solo me filtró aquellos datos que tienen una cantidad numérica. ¿Por qué necesito tener estos? Pues resulta que hay unos que tienen formato en notación científica, podríamos decirlo así. Necesito cambiar ese formato. Me voy a inicio, aquí en la opción general, busco la opción personalizada o busco aquí más formatos de número. Acá está personalizado y escojo la opción de la primera opción que tiene un tipo 0, ¿verdad? Esto lo que hacer es que va a mostrar los números tal y como son. Y ahí está, ya le apliqué el formato que yo quería en cuanto a números. Si yo ya apliqué mi filtro, ya modifiqué lo que necesitaba, pues yo puedo venir y puedo mostrar todo de nuevo. Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes que me muestra tanto los códigos que están con texto, así como los códigos que están numéricos, pero ahora ya con el nuevo formato que le establecimos. Entonces ahí hay varias cuestiones importantes que nos sirven como recordatorio, ¿verdad? El formato como tabla a la larga pues también me permite poder venir y establecer en este caso eh, los filtros de acuerdo a las diferentes columnas. Entonces yo después puedo filtrar por fecha, puedo filtrar por categoría, por artículo, ¿verdad? Si yo quiero filtrar por alguna categoría en específico, selecciono acá solo la categoría que quiero ver y ahí me muestra solo esa categoría, de acuerdo a los elementos. Vamos a darle doble clic para que se ajuste al tamaño del texto que tiene ahí. Y ahí está. Ahí aplico filtro. Si quiero quitar el filtro, pues simplemente selecciono todo, lo voy a aceptar y ya me muestra todo el contenido que yo tengo ahí. Bueno, veamos aquí, ¿qué más podemos trabajar con esto? Hoy vamos a hablar un poquito del formato condicional, ¿sí? El formato condicional, pues, está enfocado a diferentes reglas. Reglas para resaltar las celdas, es mayor que, menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha específica, valores duplicados. Yo puedo venir y aplicar diferentes formatos condicionales, ¿sí? Yo puedo establecer nuevas reglas, puedo borrar las reglas, en este caso que yo tengo, puedo trabajar con escalas de color.
vamos a probar con esto. Por ejemplo, la utilidad, ¿verdad? Voy a marcar la utilidad como tal. Vean aquí. Marco la parte de la utilidad y en este caso le doy un formato condicional y vamos a marcar en este caso aquellas que puedan ser mayores, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. O en este caso voy a aplicar primero las de escalas de color. ¿Por qué? Porque en su momento no he visto todos los valores de la utilidad para poder saber más o menos qué rango de datos tengo. Entonces, por ejemplo, acá, escalas de color, lo que va a hacer es que me va a ir colocando diferentes colores, ¿verdad? De acuerdo a los valores que yo tengo ahí. Vean, eso es lo que me va mostrando. Si yo selecciono esto, si resulta que no me va a mostrar los valores con diferentes colores, pero a veces los colores en este caso pues son bastante claros, podemos decirlo así, y el texto está con una fuente blanca, entonces yo necesito modificarlo, ¿no? Entonces selecciono de nuevo todo esto, ¿sí? Y puedo venir. Si yo ya apliqué una escala de color o ya apliqué un formato condicional, puedo borrar la regla, ¿verdad? Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Entonces, vengo yo, como ya tengo seleccionada esa columna en particular, puedo utilizar esta opción. Si en algún momento tengo más reglas, puedo borrar todas las reglas de la hoja o borrar las reglas de esta tabla en particular. Pero en este caso solo voy a borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Regresa a como estaba. Si no me gustó escalas de color, porque tiene colores como que muy claros, pues yo puedo venir y puedo buscar aquí más reglas, ¿sí? Ahora, esta opción de más reglas, pues me permite a mí poder venir y definir los tonos, ¿verdad? Escala de 2 colores, dice. Puedo colocar de 3, de barra de datos. Ustedes pueden seleccionar ahí el tipo de color que quieren, ¿verdad? Yo podría buscar un color un poquito más oscuro. Ahí está. Vamos a colocar aquí esos colores para que se refleje bien la fuente. Y dice, fíjense bien, el color azul va a aplicarse al valor más bajo. Entre más alto sea el valor, va a ir volviéndose de un color naranja. Es decir, que estas escalas de color se van graduando de acuerdo al valor. El valor más pequeño o los más pequeños van a tener el color azul y los más altos el color naranja. Aquí ya lo modifiqué. Vean, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Puedo ir cambiando también el tipo de regla. Puedo yo ir buscando diferentes reglas para poderlo aplicar. Si yo selecciono aquí, vean, me marca un formato condicional muy distinto. Valor de la celda, dice, que esté entre. Muy bien, entonces yo puedo venir y colocar aquí un número o seleccionar una celda, ¿sí? Yo puedo seleccionar una celda específica ahí. Esto es en cuanto al valor de la celda, ¿verdad? Puedo trabajar con textos, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, sin errores. Hay diferentes formatos o condiciones que yo puedo evaluar. Alguien en su momento podrá preguntar, bueno, ¿y cómo se aplica esto? Todo dependerá del tipo de trabajo que tengamos y en este caso cómo lo queramos aplicar. Por ejemplo, estos formatos con colores pues pueden ser muy útiles cuando estoy trabajando con una especie de promedios o cuando estoy trabajando con, por ejemplo, esto de las utilidades, pues podría ser útil porque me va marcando cuál es la menor al mayor, pero no necesariamente existen solo este tipo de formatos, hay más formatos. Vamos a dejarlo, vean aquí, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Bueno, imagínense esto, yo digo que necesito los primeros 10, ¿verdad? Entonces, me va a marcar solo los primeros 10, pero me dice que yo debo establecer un formato específico. Aquí está sin formato establecido, yo le puedo aplicar un formato. ¿Qué significa formato? Colocar un color de fuente, un tipo de fuente, un borde, un relleno. A eso hace referencia. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Por encima del promedio. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa con esto del promedio? Resulta que viene Excel
hace la sumatoria de todos esos valores y nos aplica el promedio, ¿sí? Entonces, podría ser también, bueno, yo necesito saber cuáles están por encima del promedio, le aplico ese formato específicamente, le puedo aplicar negrita, puedo colocar un relleno, en este caso, qué sé yo, color rojo o color amarillo, si ustedes quieren verlo de esa manera, pero la fuente también, pues debo colocarla en este caso con un color específico. Si está con color amarillo, pues puedo colocarle un color negro para que se vea. Le damos a aceptar y vean qué pasa. Ahí ya me muestra los valores, vean, que son mayores al promedio, ¿sí? Ojo con esto, son mayores al promedio. Entonces esto acá me facilita mucho el trabajo. Entonces, como todas estas cantidades ya tienen un formato condicional, yo puedo venir y aplicar un filtro por color, ¿verdad? Eso sí lo puedo hacer acá. ¿Alguien se acuerda cómo trabajar un filtro por color? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Si ustedes ven, cuando yo convierto mis datos en una tabla, ¿sí? En una tabla, yo puedo aplicar el filtro a cualquiera de las columnas, ¿sí? Y aquí selecciono esto, me busco el filtro por color, y en este caso me tengo un color amarillo. ¿Por qué está con color amarillo? Yo lo establecí a aquellas cantidades que fueran mayores al promedio. Le doy clic acá y ya filtro aquellas que son mayores al promedio. Fíjense bien. Muy bien. Ahí pues yo ya tengo en este caso pues un filtrado específico. Entonces, también puedo establecer otra regla. Puedo establecer varias reglas dentro de la misma columna o el conjunto de columnas o datos seleccionados, si quieren verlo de esa manera. Puedo establecer otro formato condicional, por supuesto. Aquí la escala de color, también tengo barras de estados. Vamos a buscar una de relleno sólido para que se vea mejor. Vamos a colocar esta de color rojo. Y vean, este de relleno sólido lo que me muestra es como una especie de gráfico, ¿verdad? Es como una especie de mini gráfico de barra, ¿verdad? Entonces lo que hace es que va generándome una pequeña barra dentro de cada una de las celdas de acuerdo al valor que tiene. Entonces ahí lo mismo, lo calcula en función a un porcentaje, podríamos decir. Vean, ahí ya tengo dos formatos establecidos, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo los formatos. Si alguno de los formatos no me parece correcto, pues simplemente vengo, borrar regla. Entonces puedo borrar las reglas establecidas. O me voy aquí a administrar reglas. Vean. Y aquí me aparecen las reglas que tengo en este momento. Barra de datos superior al promedio. Ah, bueno. La barra de datos, en este caso, esta barra de datos no me interesa, no quedó muy bien, mejor la elimino. Le doy a aceptar. Y vean, eliminé solo esa regla. Porque tengo diferentes opciones, si ustedes se dieron cuenta. Tengo la opción de generar una nueva regla, borrar reglas, en donde yo puedo borrar las reglas de la columna seleccionada, las reglas de toda la hoja o las reglas de la tabla. Pero en este caso, en la parte de administrar reglas, puedo agregar nuevas reglas, editar la regla que yo ya tengo aquí, eliminarla o puedo duplicar la regla, ¿sí? Si yo duplico la regla, vean, me saca una copia exacta. A la hora de duplicarla, yo puedo venir y editarla. Bueno, entonces por encima de, ¿verdad? Aquí pues debajo de, ¿verdad? ¿Qué significa debajo de? Del promedio. Entonces ahí, si está debajo del promedio, pues lo que voy a hacer yo es que le voy a agregar un relleno distinto. Por ejemplo, un color rojo. Pero la fuente no debería ser negra, no se va a ver muy bien. Vamos a colocarle blanco y listo. Entonces vean, ahí yo ya aplico esto, le voy a aplicar. Ahí puedo ver la aplicación de las reglas sin cerrar el cuadro de diálogo. Si ya está bien, lo cierro. Y entonces ya puedo filtrar por dos colores. Ah, muy bien. Resulta que el producto que tiene una utilidad por encima del promedio está remarcado en color amarillo. Ahí está. Estos son las que superan el promedio de la utilidad. Ah, muy bien.
pero necesito ver también aquellas que están por debajo del promedio. Aquí están todas las que están por debajo del promedio de las ventas. Muy bien, excelente. Ahí ya tengo dos formatos establecidos. Vamos a establecer otro formato aquí. Aquí es por cantidad de producto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo venir, establecer un formato condicional y que me marque, en este caso ya vimos las escalas de color, ya vimos esta de barra de datos. También tengo conjuntos de iconos, ¿verdad? Tengo direccionales con flechas, de formas, indicadores, valoración. También yo puedo establecer uno de forma simbólica. Imaginen este estilo semáforo, ¿va? Este que está aquí, o este que está aquí de indicadores. Yo puedo venir, selecciono esto y me tira un semáforo. Miren, ahí la mayoría está en color rojo, porque es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Vamos a buscar uno que tenga cantidades más variadas. Por ejemplo, este del precio de compra. Vamos a marcar este, porque miren el otro, pues, lastimosamente puros colores rojos, porque no hay mayor variabilidad. Este pues sí tiene mayor variación en cuanto a los datos. Entonces me voy aquí al formato condicional, me voy al conjunto de iconos, selecciono este y vamos a ver acá. Ah, bueno, aquí está filtrado también. Vamos a, vamos a quitar el filtro. Ahí está. Ahí está. Vean, aquí aparece un color verde. Y yo puedo ir modificando todo esto, ¿verdad? Miren, ahí hay varios colorcitos, ¿va? Entonces lo que voy a hacer ahí es que, por ejemplo, para este, yo puedo cambiar los rangos porque los valores son muy pequeños, ustedes se dan cuenta. Entonces lo que yo hago ahí es que voy a editar ese formato, porque el formato ya viene predefinido, ya tiene valores estándar, por ejemplo. Entonces vengo yo, me voy a administrar reglas y aquí está, ¿ve? Este de aquí. Lo voy a editar las reglas, ¿sí? Y aquí quiero que vean esto. Miren por qué me marca valores o me marca la mayoría con color rojo, ¿va? Dice cuando es menor a 33. En este caso, como son, fíjense, pues son valores porcentuales, por supuesto. En este caso, yo puedo venir y trabajar en función de un número, en función a una fórmula. Yo puedo cambiar eso. Si lo manejo porcentual, ¿verdad? Entonces aquí dice, cuando es mayor o igual al 67, ¿verdad? 67%. Vamos a cambiarlo un poco, lo vamos a colocar mayor a igual a 50 y este lo vamos a dejar en mayor o igual a 20. Y los menores a 20 pues ya hacen referencia a estos. Puedo cambiar el estilo de icono, lo puedo cambiar si yo quiero también, ¿verdad? Aquí puedo cambiar a escala de colores, barra de datos, o dejarlo ahí. Entonces, ahí pues yo puedo trabajar esa regla. Entonces le doy a aceptar, le damos a aplicar aquí y vean, ahora ya me aparece un símbolo distinto. Le damos a aceptar y ahí ya me aparecen diferentes símbolos, ¿verdad? X, ya me aparecen los del chequecito, que estos pasaron el 50%. Estos que están con signos de admiración, pues son los del 33% al 49%, por ejemplo, y los de las X son los menores al 20%, perdón, que es lo que habíamos establecido. Y ahí yo ya tengo diferentes ponderaciones. Si lo quiero aplicar a estos, por ejemplo, si lo van a aplicar ustedes ya a valores un poco más grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, el promedio de ventas. En el promedio de ventas, pues ustedes marcan con un color, en este caso, eh, marcan un color, por ejemplo, verde, aquellos que pasan del 50, el color amarillo, aquellos que estén entre 30 y 49, y los menores a esto, pues se quedan en rojo. Entonces aquí podríamos ver esto, ¿verdad? Las ventas, estas son las ventas. Aquí pues se manejan unidades o cantidades pequeñas, precios bastante bajos, por eso es que las ponderaciones están de esta manera. Entonces, para mi total ventas, pues voy a manejar valores basados en un formato condicional con iconos, pero vamos a manejar 4 colores, por ejemplo, vean, puedo seleccionar esto. Pero la regla como tal, pues ya viene predefinida, yo necesito modificarla, entonces me voy a administrar reglas, selecciono esto y lo edito.
Y aquí tienen los valores. Vean. Si ustedes analizan, ¿verdad? Antes de editar esto, vamos a ver los valores. Están entre 1.50, 75 centavos. Hay mayores a 2, hay de 8, 7, hay unos grandes de 22 y así sucesivamente, pero la mayoría están con cantidades pequeñas. Muy bien. Entonces, más o menos ya tengo la idea de los valores. Voy a ver esto. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tomar en consideración aquí. Voy a tomar en consideración la parte de los porcentajes, como les decía. O puedo tomar en consideración la parte de valores. Vamos a editar la regla. Por ejemplo, vamos a trabajar ahora valores numéricos, ¿verdad? Ahí está. Va a estar en color verde. De hecho, también puedo venir y cambiar el icono a como yo quiera, ¿verdad? Va a estar en color verde si el valor es mayor a 5 quetzales, por ejemplo. Va a estar en color amarillo si el valor es mayor a 3. Va a estar en rojo si el valor es mayor a 2. Y el resto, pues, va a estar en este color que está como, es un color verduzco, un poquito más oscuro. Pero ahora yo lo cambié a valores numéricos. Le voy a aceptar, le vamos a aplicar aquí y vean, ahí cambian los valores. Le damos aquí aceptar y ya me cierra esto específicamente. Y ahí está el formato, vean. Ahí yo establezco formatos condicionales, ¿verdad? Entonces, esto pues a mí me permite ir identificando específicamente pues diferentes grupos de valores. Y entonces aquí, vean, cuando yo filtro por color, entonces aquí ya combino filtros de colores con los formatos condicionales. Bueno, ¿cuáles son las ventas por debajo de 2 habíamos colocado? Marco esto. Miren, me filtra. Todos estos productos tienen una venta menor a 2. O cuáles son las ventas que tienen un valor mayor habíamos colocado a 10, si no estoy mal. Vean, son todas estas. Ay, perdón, yo creo que era el de color verde este. Ahí está. Vean, hay varios que sobrepasan, en este caso, creo que era el 5, porque hay valores de 5 aquí, que sobrepasan el 5, y ahí está. Entonces yo puedo ir filtrando esos valores. Bueno, conforme voy filtrando los valores, entonces aquí yo ya puedo hacer algo. Bueno, vamos a empezar a hacer algo aquí un poquito distinto. Voy a empezar a generar una especie de gráfico. Vamos a disminuir un poco esto. Y yo puedo venir yo y generar un pequeño gráfico en función a los valores que tengo, ¿no? Vamos a quitar el filtro. Ahí está. Otra cosa que puedo hacer para que no sea tan extenso, voy a copiar una parte de esto hasta aquí. Hasta aquí para que no sean tantos datos. Vamos a agregar un nuevo documento acá y lo vamos a pegar. Ahí está. Solo que esta no tiene formato de tabla. Vamos a trabajarlo como formato de tabla. Ahí estamos. Listo. Aquí solo voy a verificar si el formato condicional se copió adecuadamente. Esto también debo revisarlo. Me voy aquí a inicio. Reviso el formato. Veo las reglas y sí, esas sí se copiaron correctamente. Esa es una forma de revisarlo, ¿sí? Muy bien. Reduje el tamaño de la tabla porque eran demasiados datos los anteriores. Entonces yo puedo venir e insertar un gráfico. Un gráfico en función a columnas 2D, por ejemplo, 3D, barras 2D, barras 3D o otros tipos de gráficos. De hecho, Excel pues, controla diferentes de barras, en este caso de lineales, circulares o de pie, en este caso también de dispersión, histogramas o un gráfico estadística, que aquí lo considera de esta manera Excel, y así sucesivamente tengo diferentes. Y puedo trabajar con mapas también, solo que la inserción de gráficos de mapas está en función ya a la conexión con Internet.
Eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el artículo, ¿verdad? Como parte del gráfico. El artículo como tal y puedo trabajarlo en función a las ventas. Eso podría ser una tabla. Presiono control aquí. Solo voy a marcar desde el encabezado. Está el artículo y está el total de la venta, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Seleccioné esas dos. Recuerden, para seleccionar columnas en diferentes lugares, dejo presionada la tecla control. Selecciono mi gráfico. Voy a trabajar un gráfico en 2D. Sencillo. Y miren lo que me muestra. Ahí están todos mis productos. Por eso es que reduje un poquito la cantidad de productos, porque a la larga son muchos. 240 ya son demasiados para el gráfico, pero vean, ahí está mi gráfico. Está el total de la venta, los productos y las cantidades. Y cuando yo creo un gráfico, automáticamente me aparece el diseño de gráfico. Yo puedo cambiar el formato del gráfico, ¿verdad? De acuerdo a los estilos de diseño. Estos son estilos de diseño. Yo puedo ir seleccionando el que a mí me parezca mejor. Ahí está. ¿Qué otras opciones tengo aquí con la parte del gráfico? Voy a ir adelantándome un poquito. Puedo cambiar los colores, ¿verdad? Aquí pues cambiamos los colores basados en el diseño, ¿verdad? Podemos hacerlo. Puedo escoger un diseño rápido. El diseño rápido me muestra diferentes modelos también para el gráfico. Vean, este me muestra las cantidades justo encima de la barrita. Ahí sí ustedes pueden observarlo. Este me muestra también una variación en cuanto al diseño, las etiquetas, ¿verdad? Si se dan cuenta, me muestra las etiquetas en la parte de abajo. Este otro me muestra la etiqueta y me muestra también los valores encima de las barras. Ustedes seleccionan. Este me muestra una especie de tabla justo debajo del gráfico. Este otro, por ejemplo, me muestra las barras juntas. Pareciera un histograma y me agrega los ejes, título del eje X y Y, puedo cambiarlo. Este me muestra los valores dentro del gráfico. Pero acá, como ustedes observan, como son todos los productos, pues el gráfico de cierta manera, pues ocupa mucho espacio. Entonces voy a dejar ese, o voy a dejar el que me muestra los valores justo encima. Ahí está. Ahora, cuando yo filtro, eso es lo bonito de los gráficos en su momento, cuando yo hago o aplico alguna especie de filtrado, por ejemplo, si filtro por categoría, ya sea miscelánea, ¿verdad? Hace el filtro, pero aquí el problema con este tipo de gráfico en particular, es que este como tal, ¿verdad? Me va a mostrar el contenido, si ustedes ven. Sí, me lo muestra. El problema es que se contrae directamente en conjunto con las celdas. Entonces, a la larga se vuelve como una pequeña especie de gráfico dinámico. Pero el gráfico dinámico, en este caso en realidad, debería poderse trabajar desde otro punto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo no quiero que esta tabla a la hora de estarla filtrando, pues venga y me afecte mi gráfico? Bueno, eso es dos cosas. Uno, el gráfico lo puedo mover a la parte inferior. Esto, como este va a estar en la parte inferior donde las filas no son afectadas, lo que va a pasar simplemente es que se va a desplazar, ya sea se corre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del filtro. Entonces, si yo vuelvo a filtrar, vean, por miscelánea, le doy a aceptar, ahí me muestra el gráfico. Se adaptó, pero no se ocultó, por si les llegara a pasar eso. Muy bien, vamos a filtrar por, qué sé yo, útiles de oficina, le voy a aceptar, solo hay uno.
Entonces quiere decir que el que más tiene es el de útiles escolares. Y el de útiles escolares, en efecto, es el que más tiene ahí. Entonces, la ventaja del gráfico en Excel es que va cambiando de acuerdo al filtro que yo tenga dentro de esta tabla. Eso es si yo los tengo vinculados, en pocas palabras. O si yo cambio los valores, al cambiar los valores, también, ¿verdad? También me va a modificar el gráfico. Eso es una ventaja. Si yo aplicara un filtro por color de acuerdo al formato condicional, ¿verdad? Vean, aquí tengo por color naranja y tengo esto. Si yo lo filtro por color verde, por ejemplo, vean, solo estos están en color verde. Entonces resulta que los de color verde son aquellos que son valores del 5 en adelante, ¿verdad? Donde el total de la venta sea mayor a 5 quetzales, si queremos verlo así. Y entonces aquí voy viendo cuáles son los productos que tienen una venta mayor a 5 quetzales. Si yo quiero ver productos, en este caso, menores a 2 quetzales, será este color. Vean, y ahí me muestra cuáles son los productos menores a 2 quetzales. Ahí están los valores de 1.5. Ahí voy viendo el gráfico. Voy viendo el comportamiento, en pocas palabras, de estos. Los que son, por ejemplo, los que están en amarillo, son los de 3, ¿verdad? Ahí están, solo hay 2. Los que están con color rojo, creo que eran entre 2 y 3, o de entre 2 y menores a 3, ahí está, me muestra esto. Y entonces aquí yo estoy aprovechando varias cosas. Estoy aprovechando y combinando los formatos como tabla, estoy aprovechando y utilizando un gráfico, estoy aplicando formatos condicionales y aplicando los filtros de acuerdo a los formatos condicionales. El formato condicional como tal también pues me permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades, como les decía. Puedo establecer un formato condicional de acuerdo a las reglas. Puedo resaltar aquellos que son mayores que, yo establezco el valor, ¿verdad? Por ejemplo, mayores a 3. Muy bien, lo aplico. Le doy aquí. Aquí, por ejemplo, el valor que me devuelve, el 6.125, es como el promedio de todos esos valores. Entonces, si yo le doy clic acá, mayores que 6.25, o sea, es como decir mayores al promedio. Bueno, pero yo quiero que sean mayores a 3 quetzales. ¿Qué color de formato le voy a aplicar? Un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. O puedo cambiarlo, ¿verdad? Un relleno amarillo con texto amarillo oscuro, un relleno verde, un relleno rojo claro. Yo puedo escoger o puedo definir un formato personalizado. Es importante esto. Bueno, entonces vengo yo, le aplico un borde, le aplico un relleno, una fuente específica. Si yo quiero un formato personalizado. Si no, dejo los que están predefinidos. Vamos a dejar el que está predefinido, le voy a aceptar. Y vean, ahí me marcó todos aquellos que son mayores a 3. ¿Está? Y si quiero filtrarlo, muy bien, lo filtro por color rosado. Y en la tabla también, la tabla me va a mostrar solo aquellos que han sido filtrados. Por eso les digo que la tabla en su momento coopera con la tabla en el filtrado y se acomoda a los nuevos valores de acuerdo a la tabla. Si yo edito los valores, también se van a ir modificando. Ahí yo ya tengo pues diferentes formatos. Vean todo lo que se puede hacer solo con las tablas, solo con los formatos condicionales, con los filtros y con los gráficos. Puedo trabajar mucho, principalmente aquellos que se dediquen a trabajar en análisis de datos, en áreas financieras o económicas o elementos administrativos, les es muy útil todo esto. Aquí, por ejemplo, pues puedo seguir trabajando con formatos. Esas son como reglas numéricas. Puedo establecer rangos, o que sean igual a un texto. Puedo trabajar con reglas de valores superiores e inferiores. Los 10 superiores al promedio, 10% de los valores superiores. O sea, aparte del promedio, busca un porcentaje, 10 inferiores, 10% de los valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. O puedo agregar y ver más reglas. Estas son normalmente todas las reglas predefinidas que están. Las reglas del formato condicional pues, están basadas de cierta manera también en lo que manejan los filtros, ¿sí? Reglas de barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos. Puedo administrar las reglas, puedo editarlas, configurarlas a conveniencia. Puedo borrarlas, puedo hacer todo esto. Si yo quiero borrar las reglas de estas dos columnas, por ejemplo,
Bueno, las marco y solo aquí me faltaron estas. Las marco acá, me voy a formato condicional, aquí en borrar reglas, le doy borrar reglas de las celdas seleccionadas y ya está. Las puedo hacer. Y al borro el formato específico. Esta tabla como tal tiene un nombre, diseño de tabla, tabla 2. ¿Sí? Puedo cambiar el nombre de la tabla aquí y puedo agregar filtros de acuerdo a segmentos. También lo puedo hacer. Eso pues ya me permite hacer otro tipo de filtrados más específicos. Si yo marco la tabla, vamos a hablar un poquito del gráfico como tal, ya que nos metimos un poquito acá. Cuando yo selecciono el gráfico, me aparece la ficha diseño de gráfico. Ahí puedo cambiar estilos de diseño, diseños rápidos, ¿verdad? Puedo cambiar los colores. Aquí tengo diferentes tipos o tonalidades de colores, ¿verdad? Ustedes escogen la que más les llame la atención. Este creo que era el que tenía. Puedo cambiar filas por columnas. Esto normalmente se le dice transpuesta, ¿verdad? Solo que aquí lo que vamos a movilizar son los ejes, ¿verdad? Los valores de los ejes. Podemos probar a hacerlo. Vean. Miren qué pasa ahí. Entonces, en este caso es la posición, ¿verdad? Puedo cambiar los datos o modificar los datos también, ¿verdad? Aquí si no me gusta este formato, pues simplemente en la parte de inicio lo regreso y listo, ¿verdad? Sigamos aquí en diseño gráfico. Puedo cambiar el tipo de gráfico también. Puedo cambiarlo, ¿sí? Le doy clic acá y resulta que no quiero este tipo de gráfico. Entonces puedo buscar columnas 100% apiladas, un gráfico en 3D. Puedo trabajar este tipo de gráficos también, vean. Puedo cambiarlo a un gráfico lineal, ¿verdad? También se puede hacer. Ahí ya me aparecen los diseños de acuerdo a ese gráfico. Entonces ya escojo el gráfico que a mí me gusta. O el gráfico que satisfaga la necesidad que yo tengo de mostrar o a la hora de presentar mi información. Resulta que la fuente de este gráfico es muy pequeña, ¿verdad? Entonces también puedo editar eso. Vean, marco la fuente. Ahí marqué todas las fuentes. Y yo puedo venir, me voy a inicio y aumento el tamaño de la fuente. Hago un clic y otro clic, doble clic prácticamente, pero no continuo, sino que es mejor uno y después otro algo pausados. Esto me permite editar solo un elemento, ¿sí? Lo mismo con la línea, vean, y ahí la marqué. La línea como tal, pues ustedes pueden venir y colocarle un relleno, ¿verdad? O aquí en el mismo diseño, pero aquí por eso también está plasmado esto de los diseños, porque es el que me permite a mí definir los colores del gráfico como tal. Si yo en algún momento quiero trabajar un gráfico de combinado, ¿verdad? También se puede hacer. Solo que aquí eh, tendríamos que editarlos, ¿verdad? Voy a utilizar columnas otra vez. ¿Por qué quiero usar esta columna? En su momento, pues yo puedo trabajar con múltiples colores también, que es importante que tengamos a veces variabilidad de colores, ¿verdad? Y entonces aquí, pues yo ya voy y me voy a un diseño, ¿verdad? A un diseño que me parezca adecuado y ya lo dejo. A veces es de jugar un poquito con el diseño de acuerdo a la presentación que yo voy a hacer. Entonces, ventajas de Excel es que a veces pues el trabajo ya con tablas, el trabajo con formatos como tablas, formatos condicionales y los gráficos me vuelven el trabajo un poco dinámico. Lo voy cambiando y inmediatamente el gráfico se ajusta de acuerdo a los filtros o los valores que yo vaya agregando específicamente. Puedo mover el gráfico también, que es otra de las, bueno, aquí antes en seleccionar datos, yo puedo venir, hago clic ahí y puedo cambiar el conjunto de datos. Aquí me aparece en editar, me aparece total venta, fíjense, pues, ¿qué es este total venta? Si yo le doy editar, aquí me aparece el rango que está seleccionado, hoja 1,
de la J1. ¿Qué es lo que me está marcando aquí? Solo es el rótulo del eje, esto de arriba. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le vamos a dar cancelar aquí. Que al final, vean, todos estos valores que tengo aquí, ¿verdad? Todos estos valores que están aquí me los está aplicando como parte de mi eje Y. Y el eje X, en este caso, pues no necesariamente está utilizando estos valores. Entonces yo puedo venir y puedo editar esto, o puedo quitar y modificar algunas reglas, o puedo cambiar fila por columna. Vean, ¿qué pasa si cambio fila por columna? Le damos a aceptar y me muestra esto. Ya me lo cambió, esta fila por columna. Me voy otra vez a seleccionar datos. Entonces acá, todos estos elementos que yo tengo acá, me los va a mostrar en el eje X. Y la venta, ¿verdad? Si le doy modificar, ahora la venta tiene como etiqueta esto y tiene el rango de valores, en este caso del J2 hasta el J37. Ahí está correcto. Anteriormente le había dado movido o cambié la fila por columna, por eso es que total venta me aparecía en el eje horizontal. Y aquí pues es mejor tenerlo en el total venta en la parte del específicamente en función a un eje Y, y el eje horizontal pues conformado por todos los productos. Bueno, ¿qué otro tengo? Mover gráfico. Yo puedo mover, en este caso el gráfico a otra hoja nueva. Una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Le vamos a aceptar y ahí está, lo mueve. Entonces, esta hoja que se llama gráfico me va a contener únicamente la gráfica que está aquí. Vean, aquí ya no tengo, perdón, aquí era la hoja. Aquí ya no tengo el gráfico, ¿verdad? Entonces, cuando yo aplico, ¿verdad? Cuando yo aplico cualquier filtro acá, como están vinculados, vamos a hacer un filtro por color acá, de estos que habíamos colocado, por color rojo. Se supone que si el gráfico está vinculado a este, pues debe modificarse, y en efecto se modifica. Entonces aquí tengo una segunda opción. No necesariamente mostrar el gráfico en la parte de abajo, sino que mostrar el gráfico ya en una segunda hoja, ya donde yo puedo ir viendo de mejor manera la información que yo tengo ahí. Si yo filtro por color amarillo, ahí tengo todos los valores amarillos, me voy a gráfico y ahí me los muestra. Vean. Entonces, esto me facilita aún más el trabajo específicamente. Entonces ahí pues puedo filtrar por color rojo de nuevo o quito el filtro y selecciono todo. Seleccionamos todo, ahí me muestra toda la información y el gráfico se adapta. Si dan cuenta, es bastante sencillo, pero también hay que ir practicando, eso es importante. Solo con la parte del formato como tabla, ya aplicamos formatos condicionales y agregamos un gráfico, hicimos modificaciones al gráfico como tal, trabajando específicamente en la ficha de diseño de gráfico. Les fui explicando cada uno de los elementos que están aquí. Aquí dice agregar elemento de gráfico, dice. Aquí pues lo que hago es que modifico un poquito el diseño todavía más en cuanto a ejes. Ejes horizontal y vertical primarios están, pero si yo quiero ver los ejes secundarios, ¿verdad? Lo puedo hacer. Verticales no tengo todos, ¿verdad? Por ejemplo, títulos del eje horizontal, en este caso, ahí estarían, vea, si lo selecciono, lo agrega. Agrega en este caso, el título del eje horizontal o el título del eje vertical. Si yo quiero, pues los puedo agregar. Si yo quiero ver los ejes aquí solo horizontal y vertical, pues son los que tenemos ahí, ¿verdad? En este caso, pero puedo ver más opciones de eje. Me aparece este cuadro del lado derecho, ¿sí? Y aquí pues puedo ir viendo los ejes específicamente. Marca de graduación, intervalos entre marcas de 1. Puedo cambiarlo a 2 si quiero. Etiquetas. Aquí pues puedo ir especificando la distancia también, ¿verdad? Está la categoría a la que pertenece. Aquí me puedo ir a esta otra, la alineación. Puedo modificar la alineación, la sombra, iluminado. Puedo ir trabajando con el diseño, el relleno,
¿verdad? Aquí hay un color blanco, pero yo puedo modificar el relleno, por ejemplo, voy a colocar este color, pero vean, este es específicamente en función a la etiqueta. Aquí pues no me conviene colocarlo, mejor lo dejo sin relleno, simplemente. En la parte de líneas, aquí hay líneas automáticas, puedo agregar líneas degradadas y así sucesivamente ir modificando todo lo que tiene que ver con el diseño. Pero eso es en formato de eje. Bueno, sigo viendo otros aquí. Etiquetas tiene en el centro, puedo modificarlas al extremo interno. Base interior, si ustedes van viendo, se van moviendo los valores numéricos. Base externo en este caso, o en extremo externo, perdón, y llamadas de datos. Vean, pero este tal vez se vuelve más confuso. Ustedes buscan cuál de estos les conviene, pues. En tabla de datos, no tengo ninguna tabla de datos. Puedo agregarle, fíjense, pues aparte que ya tengo los valores aquí arriba, puedo agregarle con clave de leyenda, sin clave de leyenda, barras de error, ¿verdad? Aquí, estas barras de error estándar es como venir y mostrarme la variabilidad que existe, ¿verdad? En función a la media también. Aquí es un poquito más orientado a la parte estadística. Porcentajes también, ¿verdad? Estas son barras de error de acuerdo a porcentajes. Es un más o menos 5%, podríamos decir. Y aquí pues está la desviación estándar. Vean las barras de acuerdo a la desviación estándar. Más adelante les voy a ir explicando cómo hacer cálculos en función a esto. Yo creo que la sesión 7 en adelante pues vamos a dedicarlo a fórmulas y a gráficos dinámicos para ir completando todo esto. Entonces, si ustedes ven, hay muchos aspectos que yo puedo ir agregando. Vean, puedo agregar una línea de tendencia. Aquí está extrapolar lineal, media móvil, la lineal, por ejemplo. Esto se genera en función a una ecuación. También se puede generar una ecuación y basado a eso, pues ya me genera mi barra lineal y hasta podríamos obtener un tipo de ecuación. Esto si yo quisiera generar o cambiar el tipo de gráfico a uno de dispersión, vean. Entonces aquí ya escojo el de dispersión que yo quisiera, ¿verdad? Y si yo lo cambio a uno de dispersión, por ejemplo, pues entonces ahí lo que hago es que en el diseño rápido busco el que tenga ya sea mi gráfica lineal o el que me muestre la función de acuerdo a la ecuación lineal. Y ahí me muestra, ¿ven? Me marca el error estándar y me marca en este caso, pues, la ecuación de la recta. Bueno, eso es para aquellos que están viendo un poquito estadística, pues les va a facilitar aún más todo esto. Bueno, pero voy a dejar el gráfico sencillo con el que estaba mostrando. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos bien con el tema del día de hoy. Hoy vimos formatos condicionales, formatos de tabla y un poquito de gráficos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entendió el tema del día de hoy? Sí, ingeniero. Muy bien. Siempre es importante que lo vayan practicando, porque no a la primera se les va a quedar todo esto. Y principalmente si no usan mucho el Excel, se olvida. Pero aquí ya nos estamos metiendo en cositas un poquito más complicaditas, pero que a la larga pues son funcionales, ¿verdad? La otra semana ya empiezo a aplicar fórmulas, explico las cuestiones de fórmulas, específicamente los parámetros que se tienen, cómo ir agregando fórmulas personalizadas. Ya lo vamos a aplicar a un ejemplo, tal vez de estadística básica, y también ya le vamos metiendo gráficos, y así nos vamos a ir avanzando, ¿verdad? Los voy a dejar por hoy, ¿verdad? Vamos a estar terminando acá. Si no hubiera otra consulta, más adelantito, pues les voy a estar subiendo de nuevo el video de la sesión, ya sesión 6. Como si nada, pues ya hemos avanzado bastante. Ya estamos por terminar este curso. Espero que pues, vayan aprendiendo bastante esto. Siempre revisen el material. Yo les mandé la hoja. Prueben a trabajar esa hoja que les mandé
como venía inicialmente, sin ningún tipo de formato, y hagan las modificaciones que yo realicé de tal manera que puedan irlas practicando, ¿verdad? Los dejo entonces. Pasen feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Platicamos el próximo sábado. Bendiciones a todos.